Agradecerles por estar aquí. Para nosotros es un gusto hacer este tipo de eventos. Es parte de que con nosotros como compañía, tanto en Lima Expresa como en la Asociación Movemos de Vinci Highways, queremos cumplir con nuestro propósito de hacer de Lima una ciudad más conectada y sostenible. Así que le doy la bienvenida. De nuevo, muchas gracias. Cuando uno viaja, sobre todo al hemisferio norte, ya no ve un tag, ¿no?, en parabrisas, sino un dispositivo que se activa cada vez que pasa por un túnel. Ese es el free flow, no hay barreras, ¿no? ¿Y por qué nos preocupa esto? Porque Lima, según TomTom, es la ciudad con mayor congestión vial vehicular en Sudamérica y es la quinta ciudad en el mundo. Londres es la más congestionada, ¿no? Pero entonces, ¿por qué nos preocupa esto, no? Nos preocupa porque lo que queremos en las carreteras que las operamos, queremos fluidez, queremos seguridad, ¿no? Y entonces hicimos una encuesta. Nos pusimos en contacto con Ipsos y vamos a compartir con ustedes 5 principales hallazgos. 3 de cada 10 personas han utilizado el peaje electrónico con TAC y estaría dispuesto a volver a hacerlo, ¿no? Casi 2 personas no lo han hecho, pero estarían dispuestos a hacerlo. 6 de 10 personas, 6 de 10 limeños, porque esta encuesta la hicimos a 500 personas en Lima en enero de este año, consideran que la principal ventaja del peaje electrónico con TAC es el ahorro de tiempo. 4 de 10 personas consideran como una gran desventaja el hecho de no contar con carriles exclusivos, ¿no? El problema de la infraestructura, que muchos vivimos cuando movilizamos dentro de la ciudad. Cuando tenemos el servicio de peaje electrónico con TAC, lo que nos están pidiendo los clientes es más infraestructura, más carriles exclusivos. Además, hicimos también una pregunta a los limeños sobre qué estarían esperando en cuanto a normativa, en cuanto a regulación, y 6 de cada 10 personas están pidiendo un cambio en la normativa que impulse el cambio en los sistemas de cobro. Y finalmente, 30% de los limeños están pidiendo en esta encuesta que hicimos que se impongan sanciones para todo aquel que cometa infracciones en el cobro del peaje electrónico. Esta data que hemos compartido con ustedes es el marco para introducir este panel en el cual Carolina Palacios, va a liderarlo, ¿no? Y a quien cedo la voz. Richard, me han dicho que hablas mucho, así que tienes 3 minutos para conversar con nosotros. Bueno, Adelante. no voy a hablar mucho y me perdonan que mi español no es el mejor, pero vine a practicar un poquito. Es un honor estar aquí ante ustedes y compartir y ver las iniciativas que están tomando para Perú. Si Dios quiera, podemos empujar un poquito más la combinación de la infraestructura y la tecnología. Un poquito de lo que hacemos en la parte que yo soy responsable. Estoy a cargo de todas las compañías de Free Flow y etc. para Vinci Highways. Básicamente procesamos sobre 2 billones de transacciones. Tenemos en varios países, en Norteamérica, obviamente, Estados Unidos, India, en Europa, tenemos nuestros sistemas de Free Flow. Por favor. Para darles una idea un poquito, nosotros lo que nos concentramos es en movilidad conectada, donde lo que queremos es que haya fluidez. Nos concentramos más en los sistemas Free Flow porque hay varios temas en términos de la seguridad, en términos de la fluidez de vehículos, en términos de crear una experiencia al usuario donde no se sienta que están atrapados siempre en un tranco, ¿no?, por tráfico. Y también miramos a la micromovilidad, donde básicamente lo que queremos es unir todos los sistemas de transporte a través de una manera más fácil para el usuario que pueda viajar, ya sea en transporte público, transporte privado, en telepeaje o en taxis o en cualquier otro método de transportación, darles una plataforma que no tengan que estar abriendo varios apps, sino que todo sea bajo un centro de control mucho más fácil para dar acceso. Y es acceso a toda persona, no es un acceso exclusivo. Queremos brindar movilidad para todos. Por favor. Y por último, creo que para mí es relevante viendo a Perú. Raúl me había preparado para el tráfico un poquito
y creo que también de los challenges, ¿no? Las barreras. Y aquí, por ejemplo, nosotros, India tomó un aspecto muy agresivo donde básicamente mandaron el proceso de ETC. El gobierno central dijo efectivo en el 2021, ya el que utilice la carretera de peaje tiene que tener un tag y fue mandatorio. Hubo un poquito de resistencia inicial, nadie sabía cómo iba a ser percibido por el público, pero ha sido un programa de mucho éxito y que verdaderamente ha ayudado a India, que sí han tenido oportunidad, es una de las infraestructuras de más vehículos y más personas, ¿no? También lo mismo pasó, tuve una experiencia en México con el viaducto elevado, donde básicamente tienes los impactos socioeconómicos en introducir peajes free flows, y es uno de los modelos en Centroamérica de peajes free flow a la cual tuve la oportunidad de brindar mi asistencia en esa área. Pero tenemos, como ven, varios, aquí le puse un poquito de cuándo fue que hicieron esas normas mandatorias acerca del peaje free flow, y creo que va a ser una oportunidad muy grande de ver la colaboración, ¿no?, del gobierno y las municipalidades aquí en Perú para verdaderamente impulsar el éxito de movilidad para las personas. Gracias, Richard. Gracias. Ok, comencemos con las preguntas. Richard, vamos contigo primero. Está claro que un tema de peaje de este nivel lo que busca es evidentemente mejorar la experiencia, la movilidad de la gente, y también hay un tema de cuidado del medio ambiente, ¿no? Pero según tu experiencia, ¿qué otros beneficios trae el peaje electrónico? Bueno, hay varios beneficios. Obviamente, ambientalmente, no tienes que carros están atascados botando sus gases no al ambiente. Hay también un tema de seguridad, donde no hay un intercambio de monedas. Las personas no tienen que preocuparse, tengo que ir al banco, tengo que sacar algún tipo de currency, de cash para dar. Pueden haber unos riesgos ahí de seguridad en ese ámbito. Para mí, creo que lo primordial es la fluidez, donde las personas están ganando tiempo de llegar de un punto a otro, tienen un viaje que es más predecible, diría yo. Es algo que vemos a nivel mundial cuando la gente nos habla del free flow. Siempre dicen, cuando utilizo la carretera que hay un free flow, tengo una expectativa muy clara cuánto tiempo me va a tomar, sé que va a ser en una vía que es limpia, que es segura y va a ayudar a la experiencia personal. Implementar de manera progresiva el telepeaje, ¿no? Somos conscientes que este proyecto no es la solución definitiva, ¿no? Es una implementación progresiva. Este va a ser el primer paso, va a ser la llave que nosotros consideramos va a dar pie a que todos los concesionarios, la seguridad jurídica que consideramos ellos necesitaban para poder dar paso a que se puedan implementar ya este telepeaje, ¿no? Estamos dando esa seguridad primero con el tema de las infracciones, ¿no? Primero el tema de dispositivo TEC, el tema de peaje no electrónico, para que todos los vehículos puedan tener una identificación, que se pueda, que las garitas, por ejemplo, puedan identificarse, ¿no? Luego de esto hemos incorporado 3 infracciones, ¿no?, que ustedes han podido visibilizar, que son la M45, que es circular sin este peaje, ¿no es cierto? La M46, que es utilizar la vía señalizada destinada al pago sin contar con este peaje TEC. Tenemos la M47, que es generar daños también a la garita de peaje, ¿no?, que son 3 conductas que se han evidenciado, ha estado pasando bastante. Ustedes han visto en la exposición de motivos que nosotros hemos podido, y gracias a la información que ustedes nos han remitido, que nos ha remitido Provías Nacional, la evasión es constante y es a veces realizada por las mismas personas, ¿no? Entonces, este proyecto normativo que el MMTC ha prepublicado y que ha tenido una buena acogida, va a ser el primer paso que va a permitir implementar ese telepeaje, ¿no? Luego de ello, también hemos puesto una disposición complementaria por el cual se van a dar lineamientos para la interoperabilidad, ¿no?, para que todos podamos, todos los concesionarios y Provías Nacional puedan contar con los mismos equipos, con los mismos, para que todos podamos interoperar con la misma, ¿no?, con los mismos equipamientos. Gracias. Ofelia, una pregunta sobre eso. Este viernes que pasó se venció el plazo para recibir propuestas. ¿Qué propuestas han recibido? ¿Cuáles consideran que pueden
incluirse dentro de este proyecto y cómo van los avances. Sí, hemos tenido una buena acogida. En realidad, como reguladores, nosotros llevamos un proceso siempre bien abierto. Nosotros hemos tenido una mesa de trabajo donde hemos ya recibido comentarios primero presenciales, hemos recibido también documentos, tanto por nuestra mesa de partes como por el correo. Sobre todo el tema del procedimiento es algo que nos ha llamado, el procedimiento de imposición de infracciones es algo que nos ha llamado bastante la atención, los comentarios recibidos, y justo con el equipo técnico estamos analizándolo para poder hacer mejoras en su aplicación y para que esto sea más eficiente y pueda para todos ser una solución, ¿no? Para que no estén derivándose, porque mucho nos ha llamado la atención de que dicen ¿a dónde vamos? ¿No? A la policía, a Sutran, ¿no? Queremos que eso quede claro y para que nadie esté, para que la persona que ha cometido una infracción reciba reciba la sanción correspondiente, ¿no? Y pueda hacer todo esto al fin y al cabo. Si uno como regulador busca o estamos imponiendo esta sanción, tiene que conllevar a que se pueda minimizar estas conductas, ¿no? Si no, al final no vamos a obtener el resultado esperado. Entonces, eso es una de las cosas que más nos ha llamado la atención. ¿Y para cuándo creen que pueda estar publicado? Esperamos, nosotros pasamos un proceso de análisis de impacto regulatorio a partir de justo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones está en la fase 3. Este año empezamos el análisis de impacto regulatorio. Nuestras normas ya no las, justo lo comenté, no las aprobamos solo nosotros, sino pasan una fase de aprobación ante PCM, ante la Comisión de Análisis de Calidad Regulatoria, que la conforman PCM, MEF y Minjus, ¿no? Entonces tenemos que hacer un informe, este informe ya lo estamos, después de analizar todos estos comentarios, esta matriz de comentarios, hacemos un informe a IR y este es remitido a PCM, por lo que nosotros calculamos que en julio debería estarse ya aproximadamente aprobando. Perfecto. Raúl, cuéntanos, Lima Expresa no está obligada a impulsar el peaje electrónico. ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué es importante para ustedes? Primero, gracias de nuevo por todos por estar aquí. Y nace mucho de lo que Richard acaba de comentar, que es, tenemos nosotros de alguna manera que dar el mejor servicio a cada uno de los usuarios, y eso implica que, como parte obviamente de lo que queremos lograr en nuestros objetivos, hacer que la fluidez sea una característica importante para los usuarios. Eso implica obviamente detrás que tenemos que hacer inversiones, tenemos que hacer adopción de tecnología y tenemos que también ser responsables educando a cada uno de los usuarios para poder lograr que esto funcione bien. Perdón por tener que leer alguna información, pero tenemos al día de hoy, por ejemplo, tenemos en total de la concesión 65 millones de transacciones al año en plazas de peaje. De esos 65 millones, tenemos 15 millones que están ligados directamente a nuestro TAC o a nuestra Apex propiamente, que es la marca que tenemos nosotros, y además hemos desarrollado a partir de los últimos 4 años una manera de hacer el pago con tarjeta de débito, con tarjeta de crédito, que es con lo que presentó Lucho, que son 11 millones de transacciones adicionales. Entonces, al final tenemos casi más del 40% de las transacciones ligadas a peaje electrónico. Parte de lo que encontramos nosotros en la encuesta que hemos presentado hace unos minutos es que esto sí tiene una redundancia positiva en los usuarios. ¿Sí? Entonces ya no somos solamente responsables de hacer que la gente salga de su casa para ir a trabajar, para ir a estudiar, sino además somos responsables de que esta gente, para ir hacia su destino, lo haga de la mejor manera, de la manera más fluida posible, y además también pensando en temas de sostenibilidad, que es una característica nuestra en el grupo. Parte de nuestros objetivos de sostenibilidad también implican que tenemos que reducir nuestras emisiones de carbono, y esto contribuye directamente con ese objetivo. Ya desde el 2008 hasta diciembre del 23 hemos reducido más del 40% las emisiones de carbono que tenemos nosotros en la vía. Perfecto. Richard, me comentabas que te estabas yendo a Grecia ahora a un proyecto. Me imagino que has viajado por el mundo viendo temas de peaje electrónico. ¿Cuál es la receta para extender este ETC en el mundo? Yo diría que hay 3 características que son claves. Número 1, la infraestructura. Si no hay infraestructura, por más tecnología,
por más business rules que pongas, no van a pasar los carros bien. Por lo tanto, yo lo que he visto es que hay las compañías que operan peajes tienen acceso a poder ampliar su infraestructura. Segundo es la tecnología, como comenta Raúl. Tiene que ser una tecnología que funcione, una tecnología que sea adecuada para el país. Lo que vemos es que lo que funciona en un país no relativamente puede funcionar en otro. Por lo tanto, hay que tropicalizar la tecnología al país y a la circunstancia de ese país. Tercero, como comentaba Ofelia también, tiene que haber un método, un plan legal de las personas que están violando el sistema, básicamente. Sin eso, honestamente, vemos que no hay solución para el problema, porque el que es usuario quiere ver que tiene un valor agredido al ser como que un usuario del sistema de peaje, ¿no? Y esas tres características para mí que he visto a nivel global han sido el factor clave para el éxito de esos programas. Gracias. Ahora, hilando con este tema del sistema legal, que es justamente la normativa que está trabajando el MTC, Ofelia, tú hablabas, en esta normativa les había llamado mucho la atención el tema de infracciones, ¿correcto? ¿Qué viene después de eso? Una vez que se norme la parte de infracciones, ¿cuál es ese siguiente escalón para terminar de redondear esta normativa que nos permita tener estos peajes, por ejemplo, free flow en todo el país? Bueno, ya la aplicación, ¿no? Nosotros actualmente hay 16 concesiones en el ministerio. Hemos evaluado que 6 de ellas son autosostenibles, que quiere decir que estas tienen mayor flujo. Son en estas en las que se podría empezar ya este tema del free flow, ¿no? Dentro del ministerio, ¿no? Tenemos una reunión pendiente justo con la Municipalidad de Lima también para evaluar conjuntamente con ellos las concesiones que ellos tienen, para ver también cómo se podría aplicar, ¿no? En las concesiones que tiene la Municipalidad de Lima. Pero consideramos que al menos por parte del MTC en estas 6 concesiones autosostenibles son por las que se podría empezar el tema del free flow. Y también tenemos un tema pendiente que es el tema de los TAC, ¿no? Que todos los vehículos del país puedan tener este tema del TAC. Ya nosotros tenemos un gran dato que nos dio la AP, al menos en la sesión pasada, que el 90% de los vehículos del país ya tienen el TAC. Entonces tenemos el trabajo pendiente de que ese 10% pueda tener el TAC, ¿no? Entonces estamos trabajando también en culminar ese replacamiento con la SUNAR y con la AP para los vehículos antiguos y también para por ejemplo, para los que lo perdieron, porque ahí también hay un tema ahí de cultura, ¿no? Que la placa está conformada por 3 elementos, ¿no? La parte delantera, la parte trasera y la tercera placa, ¿no? A veces muchas personas le pasa que una piedrita cayó y cambian el parabrisas y se olvidaron de que tienen que tener la tercera placa. Entonces eso también es un tema de que quizás motivar más el tema de cultura normativa, ¿no? La placa está conformada por 3 elementos. Entonces estamos en eso, queremos llegar al 100% y quizás sea el TAC la tercera placa, ¿no? Que nos ayude a universalizar este tema. Creo que lo primero que hay que rescatar, y hemos sido parte del proceso del inicio, con Ofelia también, creo que, insisto, lo más importante es que han pedido colaboración de todos. Creo que se ha llegado inclusive a escuchar a todos los actores del mercado para poder participar en este proceso, y eso es muy bueno. Creo que nosotros desde nuestro aporte podemos dar ese insight adicional pensando en el usuario final, que esto es bien importante. Creo yo que deberíamos buscar la manera, como decía Ofelia hace un rato, de sentarnos, probablemente ampliar un poco más el espectro de participantes, no solamente por el lado de transporte, probablemente por el lado de ambiente también, por el lado de municipalidades. Ha habido ya mucho tiempo en el país en el que las obras o las inversiones se han estado trabando. Entonces creo que nos tocaría también empezar como parte de la educación, empezar a explicar que es importante que sigamos invirtiendo todos para que esto se siga desarrollando. Nosotros creo que hemos sido bastante exitosos en el manejo del peaje electrónico hasta ahora, estamos generando más fluidez en las vías que tenemos, a pesar de que todavía nos falta hacer algunos proyectos adicionales para lo que viene, pero creo que eso debería ser parte también del proceso de educación que deberíamos hacer. Correcto. Tocando el tema de educación, Richard, acá tú que has ido por todo el mundo implementando estos proyectos,
¿Nos puedes compartir un par de ejemplos de casos en donde ha habido una transformación? Nos hablabas del de India, pero de repente cuéntanos de esta gran transformación sobre la movilidad, la fluidez, inclusive la experiencia en el usuario final, ¿no? ¿Nos puedes dar un par de ejemplos, algo que te haya sorprendido en tu experiencia profesional? Bueno, creo que tengo que ir a donde comencé mi experiencia en telepeajes, que fue, yo trabajé para el gobierno de la Florida, para el Florida Turnpike, por 17 años. Y yo no sabía lo que era un peaje cuando empecé con ellos. Y de repente estamos en reuniones con los planeadores, con el gobierno, y nos dicen, para el 2027 nadie se va a mover en la ciudad de Miami, ¿no? Y nosotros, ¿qué hacemos ahora? Y teníamos peajes tradicionales, ¿no? Porque creíamos que para el usuario era algo muy simple, lo entendían, pero varios asesores nos convencieron, eso no va a resolver tu problema, ¿no? Y entonces fuimos una de las primeras implementaciones de sistemas Free Flow en el sur de la Florida. También se crearon los Express Lanes durante esa época que yo estuve ahí, y fue una transformación increíble. Número uno fue que fue muy clave, que si yo tengo una recomendación, ¿no? Y le comentaba a Raúl ayer, la clave fue que para el usuario, porque se crearon primero, fue en fases, ¿no? Primero se crearon carriles exclusivos y nadie, absolutamente nadie era permitido entrar si no tenías un tag. Lo que vimos fue que en los carriles donde las personas pagaban con cash o tarjetas, miraban, oye, pero eso se está moviendo, y veíamos una subida de gente apuntándose al sistema electrónico. Nosotros empezamos menos del 30%, y en menos de 3 años fue sobre un 75%, la cual nos dejó saber a nosotros que no solamente era porque como gobierno queríamos brindar fluidez, pero el usuario no quería estar parado en filas, no quería estar parado en tranques. Y pues lo que ha pasado también a través de los años, hemos visto también como la sostenibilidad del medio ambiente a una generación más joven que yo es algo importante, ¿no? Y nos preguntan, o sea, no quiero estar guiando mi carro, estar parado, emitiendo estos gases, ¿no? Y pues hemos visto también que ha tomado un aspecto de sostenibilidad, ¿no? Y India, por ejemplo, y México, para mí los utilizo mucho porque hay un aspecto socioeconómico, ¿no? Donde fue bastante, no sabían si deberían de forzar o no, pero ha sido uno de los proyectos de más éxitos, donde el gobierno con alianzas locales y municipales dijeron, no, esto va a ser un mandato, ¿no? Y lo que hemos visto es que ahora mismo India ha seguido implementando otros aspectos de movilidad, ¿no?, en su sistema para dar más, atraer más personas al sistema de Free Flow y al sistema de peaje. Y en India todavía es con barreras, pero tomaron el primer paso, que fue clave, decir, si entras a esta carretera, tienes que tener un tag. Y verdaderamente está teniendo un impacto local y social bastante grande, ¿no? Gracias. Ofelia, tú hablabas de estos desafíos con los que se habían encontrado para armar y para terminar esta norma, ¿no? ¿Qué anticipan una vez que esté publicado este decreto supremo? ¿Qué desafíos anticipan? Y te lo pregunto por el tema educativo, porque me imagino que hay una gran campaña educativa que hacer desde el MTC y desde el gobierno central. ¿Cómo van a manejar ese tema? ¿Qué están anticipando con respecto a eso? Bueno, primero siempre es la capacitación al usuario, ¿no? Al usuario de la norma, la capacitación a la Policía Nacional, porque también son los que la tienen que aplicar, es creo que lo principal. Luego hay que hacer una, creo, gran campaña también de socialización. Lo difícil a veces está en que últimamente el presupuesto de las campañas siempre es orgánicas, como le dicen en el MTC, que quiere decir que son por redes sociales. Entonces a veces estamos un poco limitados ahí, pero vamos a ver qué podemos hacer. Y creo que también va a ser de gran apoyo que los concesionarios también puedan hacer, cuando ya esté publicado la norma, también sus campañas, ¿no?, propias, para dar a conocer a los usuarios, ¿no?, de que esta norma ya es efectiva, ¿no? Ya. Gracias. Y para terminar, Raúl, ¿cómo ve Lima Expresa la relación con el gobierno? ¿Cómo ven ustedes la posibilidad de trabajar juntos en el desarrollo de esta normativa que permita que el usuario tenga una mejor experiencia y al mismo tiempo podamos contribuir con el medio ambiente?
y es algo que ya hemos venido haciendo, ¿no? Entonces es parte del proceso que ya seguimos. Como decía, creo que nos toca involucrar un poco más a más actores que estén interesados también en este proceso. Hay que rescatar que la nueva normativa, más allá, como decía Richard, inclusive, más allá de que solamente qué es lo que piensa el usuario, creo que reconoce claramente que hay un periodo de adopción de tecnología. O sea, no podemos pasar de un día para otro a Free Flow a menos que tengamos realmente un tema de mandatorio, obligatorio muy fuerte, pero además también reconoce las realidades del país. Hay temas de formalización de transporte, hay temas de bancarización inclusive, que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, tomo la palabra de lo que decía Ofelia en el papel nuestro. Yo creo que nosotros, como concesionarios en general, y particularmente en el caso de Lima Expresa, parte de Vinci Highways, siempre buscamos hacer algo por encima de lo que nos pide el contrato de concesión, y tenemos ejemplos muy claros de esto. Entonces, tenemos que seguir todos de esa manera, tratar de buscar exceder lo que podemos ofrecer, generar realmente ese beneficio para el usuario final. El objetivo de fluidez tiene que ser muy claro, nuestro objetivo de largo plazo de sostenibilidad también. Y también pensar en cómo implementar no solo para el lado educativo. Nosotros tenemos un producto que está diseñado, por ejemplo, gracias por la publicidad, pero tenemos un producto que está diseñado exactamente para manejo de flotas, por ejemplo. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque le vamos a dar un beneficio logístico a las compañías que quieran tomar nuestro producto, porque le hacemos un manejo consolidado de facturación, manejo consolidado de localización de autos, facturación, etcétera. Entonces, ya no vas a tener que poner el dinero como caja chica, la gente no va a tener que llevar dinero en la mano, y eso también a veces nos falta salir a comunicarlo. Entonces, creo que también es parte de la responsabilidad que tenemos de aquí para adelante también. Perfecto, muchas gracias. Ahora vamos a abrir las preguntas al público. Entiendo yo que como hay justamente esa vocación, digamos, de lograr que eso se masifique, ¿cuál va a ser? O sea, ¿han pensado en esta estrategia para en carreteras que no sean de Lima? ¿Cuál es el vínculo con la bancarización, ¿no? Porque claro, eso está vinculado ciertamente a esta tecnología y claro, en zonas rurales no necesariamente la bancarización está a un porcentaje suficiente de pronto, ¿no? Para que esto pueda funcionar. Esto es como una primera cosa. Y la segunda cosa es que nosotros también de lo que trabajamos con Lima Expresa y un poco lo que han mencionado en el panel, esta idea de fluidez es relevante para efectos justamente de permitir movernos para quienes van en vehículo de mejor manera. Pero creo que es bien importante al momento de hablar de esto, de también prevenir acerca de la velocidad, ¿no? Porque creo que hay como esta equivocación en esta suerte de demanda por mejorar el tránsito, entonces las personas suelen atender que eso se resuelve con más velocidad, cuando se resuelve específicamente con más fluidez, ¿no? Entonces, esta diferenciación me parece importante que se haga para justamente prevenir siniestros viales, para mejorar en general la calidad del viaje, no solo para quienes conducen, sino para todos los demás que también nos movemos en otros medios de transporte. Pero bueno, eso. Claro, es una fluidez siempre y cuando respetando la velocidad de los parámetros del diseño geométrico de la vía, ¿no? En este caso, creo que me parece una muy buena pregunta porque nosotros el problema público que buscamos resolver, siempre el ministerio se le ha caracterizado, ¿no? Porque el ministerio que construye carreteras o cementos, ¿no? Pero al ponernos a buscar cuál era el problema público era resolver la fluidez de las personas que iban en esos vehículos, que pasaban su tiempo esperando en la cola para poder ser atendidos, para poder pasar, ¿no? el peaje. Entonces, ese es el problema público que buscábamos resolver. Y no va centrado en que para que corran o más velocidad, no, adentro de los parámetros permitidos del diseño de la vía en este caso. ¿Y cuál era la otra pregunta? En este caso sí, estamos pensando en hacer una campaña educativa como lo mencioné hace un momento, ¿no? Sí. Era sobre la bancarización. No, sobre la bancarización en este caso puede estar asociado a cualquier, no solamente, o sea, estábamos pensando, bueno, eso va a ser propio de una disposición complementaria final. Definitivamente vamos a sacar una resolución directoral posterior, pero sí estamos pensando que va a tener que admitir cualquier tipo de medio, ¿no? O sea, no solamente bancos, sino ahora tenemos Yape, Plin, o sea, va a tener que admitir cualquier tipo de medio de pago, ¿no? Perdón, dame un segundo. Yo creo que al final es parte de lo que
tenemos como responsabilidad nosotros, como concesionarios, creo, Mariana, de tratar de responder a lo que el usuario necesita. Y eso es parte también de facilitar los medios de pago que tenemos. Pero volviendo al comentario sobre velocidad versus fluidez, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Tenemos que ir respetando las velocidades correctas, pero tratando siempre de que el tiempo de viaje sea el óptimo. Y les decía hace unos minutos, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros por encima de lo que podemos ofrecer? Y en el caso nuestro, por ejemplo, tenemos un centro de control que usa inteligencia artificial, que lo que hace básicamente es anticipar cualquier incidente que se pueda presentar en la vía. Incidente, ni siquiera llegué a la palabra accidente, dije incidente, porque eso es lo que prevenimos. Entonces, con este tipo de trabajo hemos reducido nuestro nivel de seguridad o nuestro nivel de accidentes viales en la vía en más de 70%, si mal no recuerdo, en los últimos 5 años. Entonces, sí, hay que empezar a respetar todo, probablemente podemos hacer algo adicional. Eso es lo que nosotros siempre buscamos hacer. Una pregunta desde el punto de vista legal, soy abogado. ¿Va a ser necesario adecuar, hacer adendas a los contratos de concesión para que las concesiones se incorporen al peaje electrónico? ¿O cuál es sobre todo para Ofelia, ¿no? ¿Cuál es la estrategia que tiene el Ministerio desde el punto de vista de los contratos de concesión? Y si esto va a pasar por adendas a los contratos de concesión. Por el momento, con la simple emisión del decreto supremo no. Posteriormente, con la evaluación de las estrategias, hay una disposición complementaria final sobre las estrategias de implementación del telepeaje que van a tener que reunirse tanto Provías Nacional como la Dirección General de Programas y Proyectos, que es la que actúa como parte del concedente. Ahí, cuando se tengan que evaluar esas estrategias, nosotros hemos tenido en cuenta que probablemente sí. En algún momento los concesionarios también se han reunido en alta dirección con el señor ministro y también hubo una buena voluntad, porque si queremos la interoperabilidad, en algún momento los concesionarios tendrían que tener una sola entidad de recaudo también, ¿no? Entonces, eso sí pasaría por una modificación de adendas, ¿no? Entonces, me parece que esas estrategias van a tener que tal vez proponer eso, y eso sí tendría que pasar por unas modificaciones de adenda, ¿no? Pero este decreto supremo actualmente no dispondría ninguna modificación de adenda, ¿no? La señalización de la garita y peaje, me parece que eso sí está dentro de sus contratos, así que eso no necesitan ninguna modificación de adenda para eso. En nuestro caso particular, yo diría que no, pero creo también hay que reconocer que los contratos de concesión en general tienen más de 20 años, ¿sí? Así como la normativa que estamos en este momento, se está trabajando con el MTC, también tenía más de 20 años. Entonces, más allá de una adenda, yo creo que lo que hay que hacer es empezar a actualizar los contratos. Al actualizar los contratos para la realidad actual, para casos específicos como este, que implica reconocer la tecnología que se tiene que adoptar en el camino, y más allá de eso, existen muchas diferencias en los contratos. Hay algunos que, por ser autosostenibles, deberían evaluar individualmente si es que es rentable hacerlo, este tema de adopción de peaje electrónico. Si nos preguntas a nosotros, ya lo hacemos ahora y estaríamos dispuestos a hacerlo de todas maneras a una mayor escala, ¿no? Ustedes tienen implementado el PECI hace algún tiempo. ¿Qué porcentaje ha ido incrementándose en relación al uso de este sistema? ¿Y por qué no crece con mayor rapidez? En la reunión del viernes dijeron que había usuarios que confundían mucho y entraban a ese carril y entorpecían, digamos, la fluidez. Pero además de eso, ¿qué otra dificultad hay? Así como acaba de señalar de que van a brindar o están brindando un apoyo corporativo a las empresas que tienen una flota de vehículos, ¿por qué no también de repente algún otro incentivo a los propietarios de vehículos particulares para que se animen al sistema PEC? Y la otra pregunta es para todos los que puedan comentar, en particular evidentemente a Vinci. Richard ha señalado 3 condiciones fundamentales, ¿no?, por su propia experiencia. La primera es la infraestructura, la tecnología y legal. Lo legal, creo que Ofelia nos está ilustrando, y la voluntad que hay de parte del Estado en avanzar en ese sentido. Las otras 2 condiciones, en el caso de ustedes, en el caso de Vinci, ¿está superado o también es un obstáculo? Gracias. Primero,
¿Cuál es el objetivo con la creación de PEX? El objetivo con la creación de PEX es generar realmente más fluidez para los usuarios. ¿Y a qué me refería con el comentario anterior respecto a hay que actualizar contratos? Que muchos de nuestros contratos de concesión están orientados hacia infraestructura, pero no hacia servicio. Y creo que eso hay que empezar a reconocerlo. Esto es un cambio en el servicio y es algo que todos debemos empezar a hacer. Al cierre del 23, o sea, al cierre del año pasado, como les dije hace un rato, tenemos más de 40% de transacciones sobre el total de las que tenemos en la concesión en peaje electrónico o en algún medio electrónico. Dentro de esos medios electrónicos, el de mayor crecimiento desde el inicio de su creación fue PEX. De por sí estoy seguro que si yo hago una encuesta en este momento, acá el 85% tiene PEX, dependiendo de uso obviamente, pero es probablemente el más conocido. Ahora, ¿qué limita el crecimiento? Y esto creo que es una pregunta bien interesante. No voy a entrar yo a hablar de comportamiento del conductor, ¿no? Lo que acabas de mencionar es, lamentablemente ocurre, pero lo que se está resolviendo hoy día con la normativa es generar alguna forma de penalización. Hay gente que se mete por el carril y lo ocupa y no deja realmente avanzar a quienes tenemos la opción de usar el PEX. Se meten por el carril para ganar espacio a las vías que son pagadas por manual. Hay otro tema también que es el tema de bancarización. Hoy día, por más que haya muchos medios de pago en el camino, somos todavía incipientes en la adopción de estos mecanismos de pago digitales, ¿sí? Yape, no tengo el número de Yape, probablemente sean 10 millones de gente que tiene Yape, pero aún así, tarjeta de crédito tiene muy poca gente y esa forma de pago todavía es compleja de manejar en un país que se maneja hoy principalmente por el dinero que tiene en el bolsillo. Eso al final, lo que ha hecho en el caso de nosotros es que nuestro interés por acelerar el uso de carriles electrónicos para uso de peaje electrónico, es decir, para hacer más carriles, se vea limitado por la realidad. Entonces, por más que nosotros querramos hacer más carriles, tenemos el problema de cómo se va a implementar y cómo va a funcionar en la realidad. No es tan fácil hoy día, y aquí probablemente Richard me va a ayudar, no es tan fácil que la gente entienda que ese carril electrónico es un beneficio en el corto plazo. En el largo plazo sí se reconoce, pero en el corto plazo no. Entonces, ese periodo de adopción demora todavía. Más allá de eso, yo les diría que está siempre el esfuerzo para seguir haciéndolo. Están aquí también invitados nuestra contraparte, que es la Municipalidad de Lima, y trabajamos con ellos permanentemente para desarrollar estos proyectos. Por ejemplo, vamos a implementar un carril electrónico adicional en algunas plazas de peaje para que la gente empiece a probar y entender que esto funciona mejor. Pero ese prueba y error a veces demora en el país, ¿sí? Y está orientado completamente al usuario final. Cuando dije que teníamos un producto para empresas es porque tenemos un caso específico. No me refería a que no hay para el resto, me refería más a que a veces nos falta comunicar ese tipo de beneficios y deberíamos comunicarlos. Sí, nosotros, como parte del proceso de inversiones y de infraestructura, tenemos proyectos que ya han sido presentados a la municipalidad y estamos trabajando de manera conjunta. En algunos casos tenemos ya estudios de ingeniería avanzándose para poder hacer las remodelaciones de las plazas de peaje, así que la idea es que esto salga en el menor plazo posible. Esto involucra, por lo general, una ampliación de las plazas de peaje, no solo para carriles electrónicos, sino para carriles en general, ¿sí? Y ver, a medida que va avanzando la adopción de la tecnología nueva, es de empezar a implementar carriles electrónicos para dar mayor fluidez a los usuarios. Raúl, si puedo añadir algo en la pregunta, en términos de infraestructura, también es importante el espacio. No es solamente crear carriles nuevos, pero si la vía como tal no tiene el espacio adecuado, a nivel mundial, VANSI tiene acceso a lo que se llama right of way, ¿no? Que pueden adquirir más espacio para poder ampliar la carretera, crear un sistema de infraestructura mucho mejor para añadir los peajes. Y en términos de adopción, creo que un punto para mí que es importante es que si un usuario no ve el beneficio de usar ese carril,
no vas a ver, la adopción se tiende a estar un poquito plano, ¿no? Creo que lo que ha pasado con PEX en Perú es bastante impresivo, no es normal con la cantidad de tráfico que hay aquí, ¿no? Pero sí creo que a la que la infraestructura ayude un poquito más a tener esos carriles dedicados, va a haber un aumento de adopción bastante rápido. Buenos días, José Carlos Rosenberg de Easyway, Covi Perú. Nosotros ya hace algunos años somos operadores, hace 10 años somos operadores de telepeaje. Somos interoperables en 4 concesiones viales interurbanas. Y hemos identificado que una de las barreras importantes que existen en el Perú para fomentar el uso del telepeaje es que en estos últimos años hay una contracampaña sobre el tema del pago de peaje. En estos últimos años se está haciendo un poquito más énfasis en esto. Ofelia, quería preguntar si desde el lado del ministerio se ha planificado, se está pensando en alguna campaña que eduque al usuario sobre los beneficios que se tiene a realizar el pago de peaje, porque esto es importante, hay que educar al usuario. Podemos tener tecnología, infraestructura, pero el usuario es una pieza clave. Gracias. Sí, la norma va a tener que ir acompañada de una campaña de socialización de vida, ¿no? Es algo que ahora estamos tomando nota, creo, más de la medida. En realidad, todas nuestras normas van siempre acompañadas de una campaña de socialización, pero en la medida, creo, de la importancia de esta norma y de todo lo que va a conllevar de la apertura de esta norma y del inicio de lo que esta norma significa, vamos a trasladar también este comentario, creo, también a la alta dirección, a nuestra dirección de comunicaciones, para poder iniciar también ya la campaña de socialización, preparar, ¿no?, la campaña de socialización para que en julio, cuando este decreto se pueda publicar, tener la campaña de vida, ¿no?, para socializarla. Podría explicar tal vez por qué algunas personas no tenemos los tags de todas las vías, ¿no? Primero, la dificultad en obtener el tag, ¿no? Porque en cada una, si hay 3, 4, 5 concesiones por las que pasas, debes ahora tener 4 o 5 tags diferentes. La experiencia de parar y adquirir y buscar y pegar en cada una de ellas también no es muy fácil. El tema de prepagar un dinero que se queda ahí congelado si es que no eres un usuario recurrente, y si tienes 3 tags, 4 tags, pagar en cada uno de ellos. Y creo que también la dificultad que hay para llegar a estas vías rápidas, ¿no? Me refiero a días feriados, festivos, domingos, no sé. A veces para llegar a la vía rápida ya tienes que hacer cola, que es similar a las colas del costado, ¿no? Porque solo hay un carril, ¿no? Y justo algo que comentó es su experiencia en Estados Unidos. Cuando la gente veía que en la otra vía todo el mundo corría y en estas tienes que hacer cola, realmente te llamaba a que hagas un esfuerzo por adquirirlo, ¿no? Ahora hay, pero es relativo, y a veces por las mismas colas que hay en las vías rápidas, a veces no se siente tanta la diferencia, ¿no? Bueno, ese es simplemente como comentario. Y algo adicional, soy representante de la Asociación Automotriz, y algo que han mencionado, es una, creo, gran ventaja si utilizan adicionalmente al TAC los que ya tienen la tercera placa, ya que es un dispositivo de la misma tecnología que los TAC que todos ustedes usan, y eso podría facilitar cierta parte del proceso de los que he comentado, ¿no? Nada más, gracias. Es un poco, me sumo a los comentarios de Alfredo, y yo personalmente, por una cuestión de convicción, me niego a comprar un TAC porque sé que tengo la tercera placa, y como yo hay mucha gente que sabe eso, ¿por qué tengo que pagar por un TAC cuando ya lo tengo en mi carro? Desde el año 2010 existe la tercera placa. Han pasado 14 años y seguimos tener que pagar. Yo pienso que justamente al disponer que ya se use la tercera placa, mucha gente se va a animar porque sabe que no le va a costar y no tiene que poner 6 o 7 tags en toda la ventana, como pasa en Argentina, que tiene que estar para todo. Teniendo uno solo, que ya lo tiene el vehículo, la gente, no me cuesta, lo voy a usar. Entonces yo creo que eso va a fomentar el telepeaje cuando la gente sepa que ya no tiene que pagarlo, ni tiene que comprar un tag, ya lo tienes en tu vehículo. Ese era mi comentario.
Creo que corresponde a quienes formamos parte de la sociedad civil organizada, percibimos algunos aspectos que vale la pena decirlo con la mejor intención. Efectivamente, en los últimos años hay una campaña abierta contra los peajes, ¿no? Y esto va calando, va calando. Entonces, la población en general, evidentemente, genera animadversión al cobro del peaje y que todo el mundo alinea y fácilmente dice, bueno, esto es producto de la corrupción, no voy a pagar porque los peajes son corruptos, ¿no? Yo como abogado y como representante, perdón, no me he presentado, para de repente algunos no me conocen, soy Luis Quispe Candia de Luz Ámbar. Cuando he tenido oportunidad de abordar este tema en algunos medios, he hecho notar claramente la posición de lo que es un contrato, ¿no? Un acto jurídico en el que los que firman son los únicos que deciden, nadie más. Y más aún en este tipo de concesiones, en que renuncian al órgano jurisdiccional y hay un tribunal particular privado que es donde tienen que discutir sus diferencias. No sé si ustedes han estado presentes, yo sí estuve presente y no voy a esconder lo que dije públicamente, no pude porque no hubo opción de preguntar. La Defensoría del Pueblo con la Municipalidad presentó en el Congreso de la República un documento en el que demostraban que las gestiones municipales habían incurrido en una enorme cantidad de irregularidades y el resultado era que había que terminar con ese contrato, ¿no? Cuando terminó el evento, me acerqué al que representaba a la institución directamente. Yo lo conocía de muchos años atrás y le dije cercanamente a él, esto que ustedes han presentado, ¿por qué no se sienta en una mesa a conversar con la otra parte? ¿Por qué cada uno tiene que opinar por su cuenta y no es el concedente con la concesionaria los que se sienten y discutan este tema y lleven a una solución, sin necesidad de ir a ningún tribunal? Háganlo. Si ustedes creen tener razón, háganlo. Emplacen en la otra parte, pero donde deben emplazar. Hablé con un ejecutivo también de una empresa concesionaria y se lo planteé lo mismo. Y me dijo, nosotros hemos intentado, pero no tenemos recepción de la otra parte. Y lo que quiero decir en resumen es, creo yo, ustedes como una empresa más que tienen la concesión y tienen que hacer este cobro de peaje, tienen la obligación de insistir con la autoridad concedente para encontrar alternativas de solución, porque las hay. Tiene que haber, no hay ningún problema que no tenga solución, todos los problemas tienen solución. Entonces, si la concesionaria mantiene su posición, la autoridad mantiene su posición, en una colisión permanente, hace pocos días ya recibió una multa más la municipalidad. Esto no va a terminar, o por lo mejor no va a terminar mal siempre. Entonces mi invocación a nombre, creo yo, de la comunidad en general, es que ustedes como concesionarios también, busquen cómo hacer ver que este servicio de los peajes es un servicio natural en todo el mundo, pero hay que dejar, y los conflictos hay que solucionarlos de la mejor forma. Perdónenme que me haya expresado en estos términos, pero creo que es bueno reflexionar sobre este tema. No necesito que me respondan, por supuesto, solamente quería dejar una reflexión. Gracias. PEC es un producto nuestro, básicamente que como grupo tenemos aquí implementado para dar el beneficio de que la forma de pasarla por la vía sea más fluida y para eso tienes un medio de pago alternativo, en este caso digital. La verdad es que tenemos un periodo de adopción, nuestra tecnología se va actualizando permanentemente, pero creo que es más importante aún a nivel de grupo. Nosotros tenemos ciertos estándares de ciberseguridad que son muy importantes. No estamos protegidos solamente aquí en el país, estamos protegidos a nivel mundial. Y eso es probablemente parte de lo que Richard también les puede contar. Pero para todo lo que tenemos nosotros, y no solo estamos hablando de PEC, sino para nuestra operación en general, porque no solo puede preocuparnos PEC, sino inclusive la operación permanente de la vía, tenemos una protección global en términos de ciberseguridad.
Y creo que eso es lo más importante que tiene que ver ahí. Mira, creo que al final básicamente es un servicio garantizado, ¿no? Y eso es lo que se brinda cuando hay un telepeaje o free flow, no importa cuál sea el tag, al fin y al cabo la concesión está brindando un servicio a usuarios con ciertas garantías, ¿no? Y lo más difícil para una concesión es, diría yo, Raúl me puede corregir aquí, es cuando la concesión no tiene acceso a controlar ciertos aspectos para brindar ese servicio. Por eso ya hablaba un poquito de la infraestructura, ¿no? Pero puntos interesantes para volver, creo que lo que comentaron acá los colegas es la experiencia del usuario es bastante importante. Si no tienen acceso, cuando yo hablo de los tres conceptos, que hablo de infraestructura, hablo de tecnología y hablo de las normativas, hay varios aspectos que salen de ahí, porque un punto importante es cuando venga cualquier convocatoria que manden que hay que usar un tag, la realidad es que hay varias concesiones típicamente en países, hay otras agencias que están envueltas y es muy importante el término de la interoperabilidad. Eso tiene que venir naturalmente, porque si yo, y conozco el comentario de Argentina, tanto como hubo en la República Checa en un momento, que personas tenían 2 o 3 tags. Eso no es una experiencia buena, ¿no? Y creo que eso va mano en mano con lo que tú dices y lo que dice el otro colega, en términos de la tecnología, no es que tenga que ser un tag de nosotros, ¿no? Puede ser cualquier ambiente. Lo que nosotros proveemos en términos de la tecnología es la interoperabilidad para poder usar el formato que sea, ya sea un tag que sea parte de la registración del vehículo. Y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Cuando hablamos de tags, conocemos el tag PEX, obviamente es un tag que proveemos, pero al fin y al cabo el gobierno dicta de cuál es el formato, ¿no? Y cómo sea la manera que mejor fluja en ese momento. Así que mi opinión creo que es una combinación de no solamente la experiencia del usuario, de la parte concesionera, es poder proveer el servicio a esta carretera, a la cual hay varias inversiones, a la cual se está manteniendo y hay ciertas características que cuando una persona toma esa carretera dice, oh, voy a montarme en esta porque sé a dónde voy, sé el tiempo, sé más o menos que va a ser mucho mejor que tomar otras opciones a las que tal vez no hayan que pagar, ¿no? ¿Cómo en las experiencias que has gestionado se ha manejado el riesgo de tener trabajadores que ya no van a tener un empleo en sus casetas de peaje y en todo caso si se implementan planes de reconversión laboral? La experiencia personal que hemos tenido es que a ese personal vemos que cuando hay un proceso de digitalización, vemos que entonces hay una demanda en la parte de atrás del negocio. Me refiero a los sistemas centrales, a los sistemas de operar las cámaras, a los sistemas de cuando hay normativas, del proceso todo que hay detrás de eso. Y nosotros básicamente hemos dado un adiestramiento para poder relocalizar esas personas a otra parte que pueden ser más efectivas en el trabajo, ¿no? Naturalmente, cuando hay free flow significa que hay personas que se sacan de la carretera, un término de seguridad también, pero también estamos dando un adiestramiento para reposicionarlos en otras áreas de la compañía. Tú nos has comentado cuáles son los puntos más fuertes que hay que cubrir para conseguir implementar el servicio eficientemente. Pero la contraparte son los usuarios, ¿no? Que se pueden ver más o menos atraídos hacia el servicio. Entonces, yo quería preguntarte cuáles son los puntos que tú consideras más importantes o que han sido más exitosos en tu experiencia en la tarea de atraer a los clientes a usar el servicio. Acceso. ¿A qué me refiero en acceso? En términos de que sea un proceso muy fácil, adquirir cualquier forma que sea de tag o la membresía, por decir otra palabra, ¿no? Creo que acceso es un punto clave. El segundo es la fluidez. El tercero va a ser predecible. Cuando empiezo a las 8 de la mañana, tengo una idea muy segura que si utilizo la vía de ustedes a través del tag, sea más o menos qué hora tengo que salir sin ningún problema. Y también porque en esas vías las respuestas de los servicios de seguridad, si hay un accidente, por ejemplo, o un carro que se descompone, las vías tienen los recursos de muy rápidamente poder mandar asistencia. Raúl comenta, por ejemplo, del centro de inteligencia que hay aquí en Lima.
que estuve mirándolo y es muy impresivo, ¿no? Y la manera que estuve con un colega ayer, con Francisco, que vieron un carro que estaba detenido en una de las vías y en menos de 15 minutos había una grúa ya. Y creo que es algo que hay que verdaderamente felicitar al equipo de Lima Expresa. Y esos aspectos vemos que cuando son usuarios, tengo acceso fácil, adquirir cómo entrar, cómo salir, cómo pagar un tag, a que mi cuenta esté siendo de una manera muy segura. Nosotros nos regimos en el back office por leyes de PCI, de credit card, por GDPR, que asegura que la transacción financiera es una transacción segura. Entonces, esos aspectos es lo que vemos que son tendencias muy claves en telepeaje. Gracias. Y bueno, a modo de conclusión, dejar acá solamente algunas ideas sobre la mesa. Creo que es importante este concepto de voluntad de los privados, los concesionarios y voluntad también del gobierno de poder hacer una norma que funcione en favor de todos. Creo que se habló mucho del tema de infraestructura, se ha hablado del tema de tecnología y se ha hablado de este sistema normativo legal del cual el MTC es responsable. Creo que si todos tenemos la voluntad realmente podemos tener una mucho mejor experiencia para el usuario. Comentaban que efectivamente tienes que tener muchos tags, tienes que tener plata estacionada dentro de las cuentas, sí, efectivamente es un problema, pero si hay voluntad realmente podemos desarrollar, creo yo, una experiencia mucho mejor para el usuario final y no olvidar también el tema del medio ambiente. Creo que la sostenibilidad detrás de este esfuerzo que se está haciendo, tanto los concesionarios como el gobierno, finalmente termina en un gran proyecto sostenible y de eso se trata. Muchísimas gracias a todos por venir, gracias por acompañarnos y hasta una próxima oportunidad.